Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. El que reclama los cielos. Parte 15. Insatisfacción. Varios días después de que Sansui partiera hacia la casa de la familia de Blewa, Saiga y sus compañeros regresan a la capital real de su viaje a la Villa Témpera, deteniéndose en la mansión Waterabe para dar un resumen de su viaje a Lord Waterabe. Informan que la Villa Témpera rechazó el regreso de Ran, que la Villa Témpera les proporcionó los textos secretos de los 5 estilos y que los compañeros de Ran fueron puestos bajo el cuidado del maestro actual del estilo testudo. El hecho de que fueran capaces de precisar la ubicación de la aldea secreta de los usuarios de las artes raras contra la que el gran Suiboku incluso había luchado fue todo un logro en sí mismo. Aún así, los participantes en el viaje no parecían complacidos con el resultado. Todos, menos Ekesatz, estaban extremadamente tristes. Ran, en particular, estaba sumido en el arrepentimiento por algo que nunca podría recuperarse. Me alegro de que todos hayan regresado, dijo Lord Waterabe después de escuchar su informe, comenzando por ofrecerles palabras de agradecimiento. Sé que puede ser agotador reunirse con aquellos que te tienen en poca consideración. Eso es particularmente cierto si la culpa es de su propio lado. Fue una tarea difícil, pero lo hiciste bien. Desde el punto de vista de Lord Waterabe, los resultados fueron más o menos los que esperaba. Fue un encuentro que no prometía alegría ni a los tempranos ni a los arcanianos. Pero no hacer algo porque es desagradable es la lógica de un niño, y además un niño petulante. El hecho de que fueran lo más rápido posible a presentar sus respetos podría tener resultados valiosos en sí mismos, en algún momento. Pero, no pude hacer nada. No, eso no es verdad. No debe esperar que todo salga a la perfección desde el principio. Al ir a presentar sus respetos, pudo expresar nuestro deseo de interactuar con ellos. Si alguna vez sienten la necesidad de corresponder, es posible que acudan a usted para encontrar un oído receptivo. Existe una enorme diferencia entre conocer a completos extraños y renovar la amistad con personas que ha conocido antes. Después de todo, es imposible reconocer o incluso saber visitar a alguien que es un completo extraño en lugar de incluso a un conocido de paso. Ran, estoy seguro de que sabes lo que tienes que hacer ahora. Debes continuar tu entrenamiento, por tu propio bien. Deja de lado por un momento las maquinaciones e intereses de los adultos que te rodean. Sí. El cabello de Ran era su castaño natural en lugar de su plateado característico, y en este momento ella era solo una chica con las emociones sensibles de alguien de su edad. También había sido una berserker que, debido a sus habilidades de clase mundial, nunca había conocido el fracaso, la decepción o la derrota. Lord Waterabe eligió deliberadamente colocar la carga del entrenamiento sobre Ran, mientras la niña luchaba con un pasado pesado que no podía superar simplemente usando su fuerza física. No importa que todavía estés desmoralizado o que no sepas cómo expiar tus pecados. Lo único que puede hacer por ahora es pensar en cómo puede controlarse. Si comete un error, no tendremos motivos para dudar. No hacer nada cuando no sabe qué hacer es la peor opción posible. De hecho, el momento en el que no está seguro de qué hacer es el mejor momento para hacer algo, cualquier cosa. Incluso si puede estar retrasando un ajuste de cuentas o simplemente superando ese momento, incluso si está siguiendo un camino equivocado o resolviendo el problema equivocado, la acción es la clave. A veces se toma un giro equivocado tras otro para finalmente encontrar el camino. Saiga. Tienes tu promesa al apóstol de la espada que cumplir. Apóyala lo mejor que pueda. Si parece que está a punto de cometer un error, debes detenerla. Piense en eso como su deber. Sí, mi señor. La razón por la que el reino de Arcana estaba dispuesto a dejar que Ran permaneciera en medio de ellos era porque aún tenía que reclamar víctimas entre su gente. Si Ran iba a infligir una violencia injustificada a la gente del reino de Arcana, entonces la desterrarían como lo había hecho la Villa Témpera, o tomarían la recomendación de Sansui y simplemente la ejecutarían. Lo importante no es qué hacer una vez que ocurre un problema. Lo importante es asegurarse de que no haya ocurrido un problema en primer lugar. El apóstol de la espada está ausente en este momento, por lo que eso supone una mayor carga para ti. Espera, ¿de verdad? Sí. Ha ido con la In y la señorita Blewa a reunirse con la casa Wynne e informar sobre su compromiso. Sansui y Blewa habían comenzado a hacer realidad su matrimonio. No había nada particularmente sorprendente en eso, pero Saiga no puede imaginar qué tipo de vida matrimonial tendrían esos dos. No conoce muy bien a Blewa, pero sí conoce bien a Sansui. Para Sansui actuar como un hombre en lugar de un espadachín. La idea en sí era difícil de imaginar para Saiga.
Saiga tampoco estaba sola, Apine, Suge y Tsunae sentían lo mismo. Los deberes de guardaespaldas que los dos habían estado cumpliendo han sido asumidos por el príncipe Talan. Mi hermano es su guardaespaldas. Doube era odiada por todos a su alrededor, y eso incluía a Tsunae. Que Talan fuera el guardaespaldas de Doube, eso fue difícil de aceptar para Tsunae. Yo, ya veo. Al mismo tiempo, Tsunae también sabía que bien podría ser inevitable. Para su hermano mayor, que no tiene derecho al trono, terminar viajando a una lejana tierra extranjera, distinguirse como un espadachín y casarse con una poderosa familia local es una opción honorable. No dañaría a la familia real magia y sin duda haría feliz al propio Talan. Sabes, Tsunae, tu hermano tiene un gusto terrible para las mujeres. Estoy de acuerdo. Claro, era un hombre maravilloso que podía amar a una mujer a pesar de sus defectos, pero el hecho de que Talan estaba profundamente enamorado de Doube, una mujer con una personalidad verdaderamente horrible, me hizo cuestionar el gusto de Talan por las mujeres. Si bien Apine y Tsunae querían desearle felicidad, no pudieron evitar pensar que tal vez Talan debería explorar otras posibilidades primero. Ve bueno, de todos modos. Actualmente, el príncipe Talan también se ha hecho cargo de la instrucción de espada de Sansui. Ha sido muy animado, así que te sugiero que vayas a verlo. Lord Baterabe realmente no podía negar la observación hecha por Tsunae y Apine, pero también era cierto que la pareja real en cuestión parecía bastante feliz y estaba encontrando satisfacción en su vida diaria. Había un terreno cerca de la academia que la regente le había prestado a Sansui para usarlo como campo de entrenamiento. Los campos de entrenamiento originalmente tenían estudiantes y miembros de la facultad que participaban en las lecciones diarias, pero ahora estaba poblado únicamente por aquellos que se tomaban en serio el oficio de la esgrima. Vaya, eso es realmente impresionante. Aunque todo lo que hacían era hacer swings de práctica, había un grupo de hombres que gritaban a todo pulmón, como si estuvieran realmente en combate. En otra sección había hombres que, aunque llevaban equipo de protección, intentaban afanosamente derrotar a sus oponentes con todas sus fuerzas. Casi todos los presentes tenían sangre corriendo por las empuñaduras de sus espadas de madera. Estaban sangrando de sus palmas mientras agarraban firmemente sus espadas de madera. Este ya no era un espacio donde las personas que estaban allí para meras lecciones en el manejo de la espada pudieran visitarlo. Estoy bastante segura de que no fue tan intenso la última vez que estuve aquí. ¿Por qué todos están más motivados sin Sansui? La observación de Apine fue correcta, los campos de entrenamiento eran bastante más pacíficos cuando Sansui estaba presente. Si bien todos habían estado recibiendo la instrucción de Sansui, nadie en ese momento parecía tan involucrado en el combate que parecían listos para golpear a sus compañeros de entrenamiento hasta la muerte. Han comenzado a tomar el aire de soldados de élite. Todos dignos de los hombres que han estado entrenando con mi hermano. Tsunae había estudiado las artes de la lucha ella misma. Había visto escenas similares en su tierra natal y no se sintió particularmente intimidada por la escena que tenía ante ella. Por eso también conocía la diferencia en la atmósfera alrededor de un grupo de soldados comunes y la de un grupo de soldados de élite. Incluso si estuvieran haciendo los mismos ejercicios, el aire era completamente diferente. Los espadachines que habían recibido la instrucción de Sansui definitivamente habían logrado ese tipo de élite. Ah, ¿dónde está el príncipe Talan? De todos modos. Suge, quien estaba más intimidado por la atmósfera despiadada, comenzó a buscar a Talan, mientras hacía todo lo posible para evitar mirar demasiado de cerca a los espadachines practicantes. Él está por allá. Al igual que Tsunae, Ran no se inmutó por la pantalla y rápidamente encontró a Talan entre la multitud. Talan, que era aproximadamente el equivalente a un instructor asistente, estaba ocupado entrenando con otros estudiantes. Quizás estaba un paso o dos más adelante en su entrenamiento que los demás y se notaba. A pesar de que toda el área estaba ocupada por combatientes sedientos de sangre, Talan todavía parecía un hombre entre los niños. Ahí está ella. Apine también había localizado a Talan, y al mismo tiempo había encontrado a Doube, quien estaba sentado elegantemente observando la práctica mientras los hombres literalmente sudaban sangre. ¡Guau! Doube parecía completamente imperturbable, con la misma sonrisa levemente burlona de siempre, esa pequeña sonrisa arrogante que parecía despreciar a todos los que miraba. La situación no había embotado su actitud en lo más mínimo, y en todo caso, el contraste hizo que su inquebrantable confianza se destacara aún más. Suge dejó escapar un asombrado murmullo de respeto ante lo que, sinceramente, fue una notable muestra de indiferencia. Por supuesto, la oración, si Suge la hubiera completado, habría estado en la línea de, wow, ella es realmente un trabajo. Parece que todos están ocupados en este momento, así que, ¿por qué no vamos a hablar con la señorita Doube? Ninguno de ellos quería acercarse a ella, pero también dudaban en hablar con nadie más. En ese sentido, el único que no estaba ocupado en este momento aquí era Doube. Y ella era probablemente la única que felizmente entablaría una conversación con ellos. Ahora, si el grupo podía o no escuchar el lado de la conversación de Doube era otro asunto completamente diferente.
Oh, ¿has vuelto? Sí, acabamos de regresar. Dove, que parecía estar de muy buen humor, saludó a Pine sin burlarse de ella. Pero la mirada de Dove permaneció fija en Talán, que estaba ocupado practicando su habilidad con la espada. Ciertamente están entusiasmados. Sí, los chicos son chicos, ¿no es así? Todos ellos estaban completamente inmersos en su entrenamiento, abrochando el cinturón a pesar de la tensión en sus cuerpos. La intensidad de su entrenamiento mostró cuán seriamente se acercaron a su oficio y cómo todos estaban completamente comprometidos con el esfuerzo. Era difícil entender de dónde venía esa motivación, dado que no estaban en guerra. No los animaste diciendo algo ridículo, ¿verdad? No seas tonta. No estarían tan motivados incluso si yo les dijera. Cierto. El grupo Baterabe asintió con la cabeza ante su comentario. No importa cuánto Dove se burlara de ellos, ella no habría podido levantarles la moral de esa manera. Con su terrible personalidad y su inclinación por burlarse constantemente de la gente, no es capaz de tener una motivación positiva. Que ella sea muy consciente de esto es quizás una buena síntesis del carácter de Dove. Es posible que lo hayas escuchado, pero Sansui va a hacer la transición de su papel como mi guardaespaldas a ser un instructor de batalla. Una vez hecho esto, Talán se convertirá en mi nuevo guardaespaldas y contratará a sus subordinados entre la gente de aquí. Por supuesto, no serán todos. Solo los pocos seleccionados que cumplen con sus criterios. Dove no estaba diciendo nada extraño, pero los demás no pudieron seguir su explicación. Ella acababa de declarar claramente que ella no estaba detrás de su motivación, por lo que no estaban entrenando con el propósito de convertirse en sus guardaespaldas. Pensando en ello, es bastante impresionante que se desvíe de su camino para que la gente se resienta con ella cuando es tan consciente de ello. Saiga sintió otra punzada de incomodidad ante las palabras de Dove, pero no hicieron nada para responder a su pregunta. Entonces, ¿por qué están trabajando tan duro? Ran preguntó bastante sin rodeos, probablemente porque no tenía ninguna conexión particular con Dove. Dove miró a Ran y dijo, sonriendo, oh, para que usted entre todas las personas pregunte. Ran se dio cuenta de que se burlaban de ella, pero la mantuvo a raya al comprender lo que Dove estaba insinuando. Si Ran hiciera un alboroto aquí, escupiría no solo en la cara de Saiga, sino también en la de sus amigos tempranos. ¿Recuerdas que mi guardaespaldas Sansui te hizo llorar en público? Sí. No pude hacer nada para detenerlo. Ran tenía una ventaja abrumadora en la habilidad física y sus habilidades eran casi iguales. Sin embargo, a pesar de esas desventajas, Sansui había combinado sus artes y tácticas inmortales, junto con su moderación, para derrotarla fácilmente. Sansui es fuerte, pero es tan fuerte que no hay nadie que pueda igualarlo en un duelo. No tiene muchas oportunidades de pelear frente a la gente, así que fue su duelo contigo lo que difundió su nombre por todas partes. Y significa que los estudiantes de Sansui son vistos con altas expectativas por parte de quienes los rodean. Después de todo, Sansui es fuerte. La gente, naturalmente, esperaría lo mismo de sus estudiantes. Dove había explicado lo suficiente como para que los demás pudieran llegar a la conclusión natural. Todos los estudiantes sintieron la presión de ser estudiantes de Sansui y, de hecho, estaban desesperados por mostrar resultados. Sansui evidentemente también es bueno enseñando, así que esos espadachines se han vuelto más fuertes. Incluso recientemente se distinguieron en combate real. Desafortunadamente, no son tan fuertes como la gente espera. En cierto modo, esas expectativas poco realistas eran inevitables y, sin importar cuánto practicaran los espadachines aquí, nunca alcanzarían a Sansui. Si una cantidad desesperada de esfuerzo fuera suficiente, Sansui no habría necesitado pasar 500 años entrenando. Verá, cómo estos espadachines se desempeñan en sus trabajos en los territorios de Sepaeda determinará la reputación de Sansui. Si un estudiante de Sansui es derrotado por algún retador al azar, eso es una mancha en el honor de Sansui. No importa cuán fuerte fuera Sansui, no podía pelear frente a todos en el reino. La gente de las regiones rurales solo sería testigo de sus habilidades a través de las de sus estudiantes. Si terminaban siendo un poco más fuertes que el promedio, eso dañaría la reputación de Sansui. Al mismo Sansui probablemente no le importaría, pero los propios estudiantes eran otro asunto. Los espadachines aquí respetan profundamente a Sansui. Es tan fuerte como dicen las historias, es amable con otros espadachines y, al final, incluso encontró trabajo para ellos. Que ellos hagan daño a la reputación de Sansui con sus propios fracasos es algo que quieren evitar a toda costa. Por eso están tan motivados. Luego, el grupo se tomó el tiempo para observar a los espadachines y su intenso enfoque del entrenamiento. Se estaban esforzando no solo por ellos mismos, sino por el bien de Sansui. Fue una muestra de respeto y admiración por su maestro. No es insignificante, pero su objetivo es inalcanzable, dijo Dove, luego volvió su mirada hacia Talán. Observó al espadachín que era conocido por ser incomparable en su tierra natal mientras seguía derrotando a los espadachines que intentaban desesperadamente seguirle el ritmo.
No es como si alguna vez pudieran esperar obtener el injusto nivel de habilidad que posee Sansui. Peor aún, no pueden vencer a nadie con habilidades verdaderamente excepcionales. A lo sumo, sus techos personales son como espadachines de primera clase. Los guardias reales que estaban allí disfrazados, como Talán, abrumaban fácilmente a los otros espadachines. Pudieron hacerlo con solo su habilidad con la espada, sin el uso de ningún tipo de magia. Todos los espadachines de primer nivel del mundo pusieron tanto esfuerzo. Es un poco presuntuoso pensar que pueden ser mejores que eso solo porque Sansui les está enseñando. Te estás burlando de ellos cuando dices eso. Oh, todo lo que he hecho es exponer los hechos. Eres tremendamente cínico, ¿no es así? Ninguno de los integrantes del grupo podía estar completamente seguro, pero las observaciones de Dove probablemente eran ciertas. Los espadachines que estaban poniendo todo ese esfuerzo intenso frente a ellos estaban frustrados porque sus mejores esfuerzos no fueron suficientes, pero pudieron mantener su dedicación sin dejar que esa frustración se pudriera. Por otra parte, hay personas en este mundo que piensan que un mes de intenso esfuerzo es suficiente para vencer al mejor espadachín del reino. Urk. La verdad apuñaló profundamente a Saiga, a Pine, Suge y Tsunae. Saiga y Suare no se habían dado cuenta de esto en ese momento, ya que estaban demasiado atrapados en su propia miseria, pero habían sido increíblemente presuntuosos al asumir que el esfuerzo de un mes era suficiente para vencer la fuerza de Sansui. De hecho, me gustan bastante estos espadachines. Despedir a aquellos que están haciendo todo lo posible, a pesar de tener un talento bastante común, no es una actitud digna de una casa marcial. Las bromas de Dove se centraron completamente en Saiga y Ran. Aunque estoy seguro de que eso no es algo que ustedes dos, con su abrumadora cantidad de talento, puedan entender. Después de todo, no todo el mundo puede aprender cualquier arte raro que quiera, ni pueden hacer con una cantidad absurda de sangre contaminada. Dicho esto, supongo que sentirse humillado por depender únicamente de ese talento es algo que solo ustedes dos pueden entender. Hubo momentos en que la gente no podía admitir la derrota porque se les veía objetivamente como poseedores de mucho talento. En ese sentido, Saiga y Ran estaban conectados por un hilo común. Pero que Dove pusiera ese hecho en palabras lo hacía insoportablemente doloroso. Oh, está bien, está bien. Tu guardaespaldas es increíble. Tuviste suerte de poder encontrar un espadachín perfecto para ti. Habiendo tenido suficiente, Apine alabó a fondo a Sansui sin alabar a su maestra, Dove. Al escuchar esas palabras, la expresión de Dove pasó de alegre a preocupada. Perfecto, Pensaba en el espadachín ausente, que la había protegido desde la infancia. Dime, ¿trajiste a Ekesatz contigo? Sí, estoy aquí. Ekesatz, que había sido cargada en la espalda de Saiga, pasó de su forma de espada a su forma humana y continuó hablando en voz alta. ¿Qué pasa? Podría contradecir lo que estaba diciendo antes, pero... Lo que vino a la mente de Dove fue el hábito de Sansui de humillarse continuamente cuando el tema era sobre su propia habilidad. No podemos imaginar un espadachín que supere a Sansui. No importa cuánto lo elogiaran los que lo rodeaban, Sansui se apresuró a señalar que no era nada en comparación con su maestro, Suiboku. No importa dónde estaba, no importa a quién derrotara, no importa cuántos derrotara, Sansui había dicho constantemente que no era nada comparado con su maestro. El espadachín abrumadoramente poderoso tenía una opinión demasiado baja de sí mismo. Quería que el espadachín que servía a la casa Sepaeda tuviera un poco más de confianza en su habilidad. Es el maestro Suiboku, el maestro de Sansui, es mucho más fuerte que Sansui. Dado lo fuerte que era Sansui, sin duda Suiboku también era bastante poderoso. Todos creyeron eso. Aplicando la lógica de antes, Sansui siempre había protegido la reputación y el honor de Suiboku. Pero Sansui era demasiado fuerte para los estándares mortales. No solo no había nadie que pudiera derrotarlo uno a uno, sino que incluso los guardias reales, la élite de la élite, no podían vencerlo cuando luchaban contra él todos a la vez. A veces termino pensando, podría ser que Sansui es el más fuerte del mundo. Quizás era menos una pregunta y más una esperanza. Era el presuntuoso deseo de la privilegiada princesa querer que el leal espadachín que la servía fuera el más grande del mundo. Dove. Pero, Apine sintió una cierta lástima por Dove en ese momento. Parecía menos un amo que tenía quejas sobre un sirviente y más una hermana menor que deseaba que su hermano mayor se portara un poco mejor. Así parecía ser como Dove consideraba a Sansui. Suiboku y Sansui, ¿cuál es el más fuerte? Los espadachines presentes habían hecho una pausa en su entrenamiento. La pregunta que Dove había hecho era una que todos los estudiantes de Sansui se habían preguntado en sus corazones, por lo que esperaron las palabras de Ekesatz, las palabras de la espada legendaria que una vez había sido blandida por el mismo Suiboku. Sansui, en este momento, podría ser un espadachín superior al Suiboku que yo conocía. Todos los presentes escucharon la voz de la espada legendaria definitiva. Pero no hay forma de que pueda medir cuán fuerte es Suiboku en este momento. Me duele admitirlo,
pero ni siquiera pude obtener la medida completa de la fuerza de Sansui. A pesar de su inmenso cuerpo de experiencia, Equesats había juzgado mal la habilidad de Sansui con la espada. Ese error de juicio había llevado a su actual maestro, Saiga, a sufrir una humillante derrota a manos de Sansui. Incluso ella ya no podía comprender adecuadamente el alcance total de la habilidad de Sansui. Sin embargo, hay una cosa que sé con certeza. Que quien mejor conoce al Suiboku actual es el mismo Sansui. Incluso cuando estaba crudo y sin pulir, Suiboku había sido el inmortal tan poderoso que incluso Dios le había temido. Si bien Sansui no sabía nada sobre Suiboku de esa época, él era quien mejor conocía al Suiboku actual. Si ese Sansui dice que no puede derrotarlo, no importa lo que intente, no hay razón para dudar de él. En términos de juzgar la capacidad de combate, Sansui fue casi innecesariamente honesto. Tal era su honestidad que cuando derrotó al mejor espadachín del reino, el Caballero del Rayo, sin darse cuenta había dicho que también podía vencer a toda la Guardia Real a la vez. La fuerza de Suiboku es probablemente mucho más allá de lo que podamos imaginar. Había cierta credibilidad en las palabras de Equesats. Dada la típica honestidad directa de Sansui, es casi seguro que no fue un halago cuando habló sobre Suiboku. Por supuesto, eso no significaba que todos pudieran aceptar esas palabras al pie de la letra. Honestamente, no puedo creerlo, dijo Ran, expresando su insatisfacción. De dónde vengo, Suiboku es tratado como un dios, y los usuarios del estilo testudo que pueden ver el pasado estaban completamente asustados por él. Pero, habiendo peleado contra Sansui, creo que sigue siendo el más fuerte. Si bien ninguno de ellos lo diría en voz alta, todos no pudieron evitar estar de acuerdo. No querían creerle a Equesats. Entendieron que era de mala educación no creerle después de preguntarle directamente, pero simplemente no podían aceptarlo. Los individuos eran llamados los más fuertes porque los que los llamaban no podían imaginar a nadie que pudiera superarlos. Incluso si Sansui, la encarnación misma de ese nivel de fuerza, afirmaba lo contrario, nadie quería dudar de su fuerza. Perdón por hacer una pregunta tan extraña. La expresión de Dove pareció levemente triste por un momento, y luego se apartó de Equesats. Parte 16. Advertencia. Saiga se acostó en su cama en la finca de la casa Watanabe en la capital real, leyendo una copia traducida del libro de técnicas secretas que le dieron en la Villa Témpera. Si bien no pudo leer los libros originales él mismo, tuvo la suerte de que Equesats sí pudiera y los había traducido en el camino de regreso a la capital. HRRM. Los 5 libros secretos que contenían los métodos de aprendizaje de las artes raras eran elementos por los que el regente babeaba. Sin embargo, aunque Saiga seguía hojeándolos, parecía que no podía conseguir que el contenido se quedara en su memoria. Saiga estaba al borde de un gran avance. Con su capacidad para aprender todas las artes raras, cuantas más artes raras aprendía, más fuerte se volvía. Combinado con el poder de los marcados que había aprendido de Ran, eso significaba que estaba a punto de aprender 5 nuevas artes raras, además de refinar lo que había sido su limitada comprensión de la adivinación. Esto iba a ampliar enormemente su gama de posibles tácticas. ¿Sabes? Esto realmente es una trampa. A diferencia de los estudiantes de Sansui, Saiga ya estaba más allá de la norma en términos de fuerza, y estaba garantizado que continuaría su notable crecimiento en los años venideros. Eso se debió a que Dios le había dado la habilidad de hacer trampa, que originalmente era como él la quería. La razón por la que el ánimo de Saiga estaba bajo a pesar de esa abrumadora ventaja fue porque Saiga se había dado cuenta de lo superficial que había sido. No pudo evitar sentirse avergonzado cuando se comparó con las personas que continuaban su entrenamiento a pesar de saber que había un muro que nunca podrían superar. Pero todavía necesito hacerme más fuerte. Es cierto que ahora tenía un sentimiento de inferioridad y vergüenza, pero no tenía la opción de simplemente renunciar. Saiga era el heredero de la casa Watanabe, y no se le permitió tomar un descanso de su entrenamiento solo porque estaba deprimido. Incluso si era desagradable, incluso si era vergonzoso, necesitaba hacer todo lo posible. No se le permitió consolarse con quien era en ese momento, en cambio, necesitaba seguir apuntando cada vez más alto. Soy el as de la casa Watanabe. Necesito al menos llegar a donde la gente pueda compararme con Sansui. Si se suponía que uno debía continuar con sus esfuerzos incluso cuando era doloroso, también debería continuar con sus esfuerzos incluso cuando no quisiera. Necesitaba volverse lo suficientemente fuerte para derrotar a quien quiera que se le acercara, sin importar su número. Necesitaba ser lo suficientemente fuerte para enfrentarse a todo un ejército por su cuenta. No pensó que aparecerían oponentes del nivel de Sansui o Suiboku en un futuro cercano, pero había una buena posibilidad de que terminara luchando contra varios cientos o varios miles de oponentes a la vez. No era la mejor expresión, pero no tenía sentido que se comparara con los estudiantes de Sansui. Veamos. Sangre celestial, estilo testudo. No es que estuviera motivado para aprender, exactamente, pero se esforzó por estudiar desde el sentido del deber.
Decidió que comenzaría por aprender más sobre la precognición, dado que ya tenía una base básica en ella. Este es un arte marcial que solo pueden usar aquellos con la sangre celestial. Espera, no hay nada sobre el arte en sí aquí. En la Villa Témpera, habían combinado técnicas mágicas y físicas en un solo estilo de artes marciales. Es por eso que el libro de los secretos que contiene las artes marciales de la Villa Témpera puso mucho énfasis en las técnicas físicas. Había página tras página de maniobras físicas extremadamente avanzadas que fueron posibles por el hecho de que el portador estaba equipado con precognición. También había métodos de entrenamiento para adquirirlos, pero él había visto estas cosas antes. Todas eran técnicas que Sansui había aprendido y usado como parte de su propio estilo de lucha. Mirando esto, supongo que el estilo testudo es similar a cómo luchan Sansui y Ran. Parecía ser un estilo que tenía pocos poderes ofensivos o defensivos directos, sino que estaba enfocado en mantener un cierto nivel de espacio para respirar para lidiar con las acciones de un oponente. Sabes, odio decir esto, pero Ekesach probablemente perdió su tiempo traduciendo esto. Saiga podría aprender otras artes además de la adivinación, lo que podría reforzar directamente su ataque y defensa. Dado que el tiempo era un bien limitado, también necesitaba considerar la eficiencia. Como mejorar la precisión de la precognición y disminuir la velocidad de combustión de la sangre celestial. Sí, esto es lo que quería. Leyendo más adelante, la segunda mitad tenía una buena cantidad de información sobre las partes mágicas del arte raro. Dado que Saiga, a diferencia de Souso, tenía un grupo limitado de poder al que recurrir, esto era lo que Saiga esperaba encontrar. O cambia algo tú mismo o haz que tu oponente lo haga. Nunca intentes hacer ambas cosas a la vez, ya que agotarán rápidamente tu sangre celestial, punto. La diferencia no estaba en cambiar cómo funcionaba la precognición en sí, sino en cómo emplearla. No fue una lección sobre técnicas avanzadas, pero eso fue exactamente lo que la hizo inmediatamente útil para él. Lo que se puede decir de ambos métodos es que es mejor atraer al oponente y simplificar la cantidad de movimientos potenciales que puede hacer. Al dejar tu cabeza expuesta a propósito, el enemigo naturalmente apuntará a tu cabeza. Luego, determinar la distancia entre el oponente y uno mismo le permitirá a uno ajustar si golpeará, pateará, cargará o se acercará lentamente. Es una clave para la batalla que incluso puede emplearse una vez que la sangre celestial se agota por completo. Punto. El contenido era similar a lo que Sansui le había enseñado. Parecía que leer los movimientos de un oponente se basaba en los mismos principios incluso con el poder de la precognición. Uno no debe pensar en encontrar la manera de derrotar al enemigo. Primero se debe decidir exactamente cómo derrotarán al enemigo y luego usar su precognición para lograr ese fin. Punto. Fue una información extraordinariamente útil para Saiga, dada su habilidad para manejar otros tipos de artes. Por ejemplo, al luchar contra un oponente con armadura completa, uno podría intentar agarrarlo y deslizar una hoja entre su armadura. Primero hay que mirar al enemigo y analizar su equipo y movimiento, y luego decidir la forma a emplear. Solo entonces se debe emplear la precognición para encontrar el momento necesario. Uno no debe, durante este tiempo, buscar múltiples métodos para lograr ese objetivo. Con la excepción de situaciones en las que la precognición les informa de un resultado potencial extremadamente peligroso que no habían anticipado, es mejor si uno se enfoca en encontrar el momento para hacer que un solo método funcione. Punto. En resumen, era mejor buscar la oportunidad de que un método tuviera éxito en lugar de buscar qué método funcionaría mejor. La mayor parte de la información que uno recopila con la precognición está en el campo de visión de uno. Uno puede evitar ponerse en peligro si trabaja para mantener todo el cuerpo del oponente en su campo de visión. Es peligroso estar en una situación similar a estar en jaque mate, donde las acciones de uno no hacen ninguna diferencia en el resultado inevitable. Punto. Esto le trajo un recuerdo particularmente amargo a Saiga. Cuando luchó contra Sansui después de adquirir Ekesach, Sansui se había movido fuera de su campo de visión y luego lo volteó. Una vez que Saiga estuvo de espaldas con una cuchilla colocada contra su garganta, no había nada que pudiera hacer para mejorar la situación. Representaba lo que el libro definía como peligro. Sansui había actuado sobre la base de conjeturas en lugar de cierto conocimiento sobre la precognición, pero había entendido perfectamente sus limitaciones y había ejecutado la mejor manera de vencerlas. Fue lo mismo cuando Sansui luchó contra Ran. Las habilidades de observación de Sansui y su habilidad para diseñar tácticas que se adaptaran mejor a la situación eran tan buenas que un observador casual podría pensar que Sansui era capaz de precognición él mismo. Me pregunto si Sansui es capaz de leer a un oponente en un nivel varios pasos más allá del estilo testudo. Cuanto más leía el libro de los secretos, más convencido estaba Saiga de que el estilo testudo básicamente estaba haciendo una versión ligeramente inferior de lo que Sansui hacía normalmente y usaba un arte raro para mejorar su precisión. Por supuesto, eso no es todo, pero esta comprensión fue suficiente para recordarle a Saiga lo hábil que era Sansui. Bueno, no puedo dedicar exactamente 500 años a entrenar, así que supongo que debería hacer lo que pueda.
Pensó en cómo Sansui derribaría limpia y completamente a su oponente sin dejar que tuvieran la más mínima posibilidad de igualarlo. Para Saiga, que tuvo que aprender a derrotar a una gran cantidad de enemigos, el estilo de Sansui sería ideal. Pero si le tomó 500 años alcanzar ese nivel, entonces Saiga no podría ni siquiera intentarlo, y probablemente estuvo mal intentarlo. Ha cambiado de tema de nuevo. Mientras continuaba leyendo, el libro cambió de rumbo una vez más. La responsabilidad del practicante del estilo testudo incluye determinar las políticas de orientación de la aldea. Uno no debe permitir que la capacidad de ver el futuro empañe su juicio. Esa habilidad no confiere omnisciencia. Es igualmente importante que uno mire hacia el pasado y aprenda lecciones de lo que ha sucedido antes. Si uno imaginara lo que podría suceder basándose en esas lecciones, podría evitar la mayoría de las formas de destrucción sin recurrir al uso de la precognición. En cuanto a desastres completamente inevitables, solo se tiene la opción de huir, punto. El desastre que le sucedió a la aldea en el pasado distante fue, sin duda, Suiboku. Ten siempre esto en cuenta, si existe la más mínima posibilidad de victoria, el estilo testudo puede encontrarla. Sin embargo, lo único que se puede hacer en una batalla sin posibilidad de victoria es huir, punto. Esto probablemente fue un artefacto de la época en que los aldeanos se ganaban la vida sirviendo como mercenarios. La idea de que uno debería correr si no puede ganar es una especie de verdad fundamental. No te involucres en batallas que no se pueden ganar. Para las batallas que no se pueden evitar, reduzca sus pérdidas tanto como sea posible. No hay razón para descartar la importancia de saber cuándo huir, ya que es una de las fortalezas del estilo testudo. Simplemente preocuparse por lo impresionante que parece el estilo de pelea de uno es un acto de tonto, punto. Era una filosofía que estaba lejos de ser descrita como la filosofía de los más fuertes, pero era una advertencia contundente que se había incluido porque se trataba de un libro de los secretos. Nunca te asocies con los inmortales, punto. El libro ofreció luego advertencias simples. Los inmortales no ejercen artes marciales, ejercen el poder de los dioses. Ejercen un poder que está mucho más allá de la comprensión de los simples humanos, capaces de dividir la tierra y los cielos y hacer que obedezcan su voluntad. Enfadar a un inmortal no resultará simplemente en la muerte. No quedará nada tras la rabia de un inmortal, punto. Saiga descubrió que su garganta estaba repentinamente seca. No descartes los sueños que ves por la noche. Son presagios de destrucción que no se pueden evitar. Los sueños que un portador del estilo testudo ve por la noche son los más seguros de todos los mensajes sobre el futuro, punto. El estilo testudo, y la precognición en general, gastan más energía cuanto más en el futuro intenta ver su portador. Además, cuanto más en el futuro vaya la precognición, menos precisa será la lectura. Sin embargo, los sueños proféticos que ocurren sin la intención consciente del portador podrían, a veces, mirar hacia el futuro lejano, a veces varios años por delante. Y en la mayoría de los casos, esos sueños mostraron eventos desastrosos. No te apartes de la desesperación. Pero no intentes resistirte, no te involucres. Huye, escóndete y aguanta. Incluso si uno puede ver el futuro, no puede detener un verdadero desastre. Es imposible que los humanos lo hagan, punto. Fue después de llegar a este punto en el libro de los secretos que Saiga finalmente entendió por qué la precognición, un arte que había comenzado en el territorio ahora ocupado por el reino arcana, había desaparecido en un artefacto en los libros de historia cuando él llegó. Ve bueno, estará bien. El maestro Suiboku no volverá a hacer estragos si tenemos los 8 tesoros sagrados. No hay desesperación esperando al reino de arcana. Trató de convencerse a sí mismo de que todo estaba bien y de que debía irse a la cama, pero no pudo evitar el mal presentimiento que se cernía sobre él. Sintió que, si se quedaba dormido ahora, tendría una pesadilla. No era la sensación de que tuviera una pesadilla, exactamente, sino de que sería testigo de una profecía de desastre. Para Saiga, incluso cerrar los ojos terminó siendo un acto de coraje. Y luego procediste a tener una pesadilla. Sí. Fue un sueño terrible. Cuando Saiga se despertó a la mañana siguiente, estaba atormentado por lo que había visto mientras dormía. El sueño profético que había visto porque había aprendido el arte de la precognición claramente no era solo un sueño. El contenido del sueño era algo que no podía ignorar, por lo que Saiga había decidido explicárselo a Lord Watanabe. Un sueño profético. El rasgo más grande del arte raro conocido como precognición era que no tenía absolutamente ningún efecto en nadie más que en el propio portador. Como tal, a otras personas les parecía que el portador simplemente estaba preocupado por un sueño extraño. Como mínimo, era imposible para la mayoría de la gente actuar basándose únicamente en el sueño profético de otra persona. Pero la expresión de Saiga era mortalmente seria. Sé que puede ser difícil de creer. El propio Saiga sabía que sonaba loco. Podía entender por qué Lord Watanabe no se atrevía a creerle. A pesar de ese conocimiento, todavía era difícil para él enfrentar una mirada tan escéptica. No, te creo.
Si bien no puedo actuar en mi calidad de noble señor sobre esa base, puedo creerte como tu suegro. Dime lo que viste, con el mayor detalle posible. Gracias. No vi mucho en el sueño, fue más una escena breve. Saiga explicó cuidadosamente la información que estaba grabada en su mente. En los territorios de Caputo, donde Souso había arado la tierra, había un hombre al que nunca había visto antes, bajo una capa de nubes tan espesa que no podía decir si era de día o de noche. En su mano, este hombre sostenía Bellra, la lanza divina. Era una descripción simple de lo que había visto, pero fue suficiente para poner pálido a Lord Baterabe. Alguien había tomado Bellra y había venido a Arcana. Sí. Creo que ese es el caso. La tierra que Souso había arado era imposible de confundir con cualquier otro lugar del mundo. Además, Saiga había visto a Bellra con sus propios ojos. A partir de eso, era bastante fácil adivinar que la espesa capa de nubes, que había hecho imposible saber si era de día o de noche, debía haber sido causada por el poder de Bellra. El dueño actual de Bellra es Ukyo, líder de nuestro aliado, la República de Domino. El hecho de que alguien pudiera quitarle la lanza divina es un problema enorme en sí mismo. Bien podría significar que él y quienes lo rodean, como su Alteza, podrían haber sido víctimas de ese atacante. Si bien era difícil pensar que Ukyo, el poseedor de Elixir, realmente moriría, existía la posibilidad de que quienes lo rodeaban no tuvieran tanta suerte. La princesa Setembe tenía guardias reales como escolta, por supuesto, pero existía la posibilidad de que también hubieran sido derrotados. Además, si el hombre que posee Bellra le guarda rencor al reino de Arcana, el daño que podría hacer es incalculable. La lanza divina de la rebelión, Bellra, tenía la capacidad de controlar el clima, y era posible usarla para crear desastres naturales como tormentas masivas. Ukyo invadió nuestro reino porque necesitaba robar para alimentar a su gente. Si hubiera atacado indiscriminadamente nuestro reino controlando el clima y destruido nuestras defensas con tormentas, habría tenido poco que robar, y habría dificultado el avance y la retirada. Además, no tuvo ira en su corazón contra nuestro reino. Por eso no era una amenaza que enfrentáramos en ese momento, pero si es alguien relacionado con la casa imperial del Imperio de Domino o su nobleza. Precisamente. Si se trata de alguien que resiente el nuevo gobierno de Domino o nuestro reino, es muy posible que recurra a la destrucción indiscriminada. Lord Baterabe y Saiga saben que fueron odiados por los miembros del antiguo régimen de Domino. No solo fueron odiados, sino que el odio fue de una escala enorme, del tamaño de un país. Ukyo había derribado el imperio de Domino, luego capturó y ejecutó a toda la casa imperial. Además, el reino de Arcana había entregado a todos los nobles que habían desertado del imperio de Domino. El reino había adquirido así Domino como estado satélite. Sería absurdo esperar que nadie se resienta por ello. Sé que fui yo quien tuvo el sueño, pero ¿hay realmente alguien entre el antiguo régimen que tenga ese tipo de habilidad? No puedo descartarlo por completo. Es una posibilidad terrible, pero también es el peor escenario que podemos imaginar. Por lo menos, es necesario confirmarlo o refutarlo. Sería ideal si hubiera algún método para comunicarse rápidamente a largas distancias, pero tales métodos no existen en este mundo, por lo que no había otra forma de verificar la situación sin enviar a alguien a verificar en persona a la máxima velocidad. Quiero que vayas a Domino a través de los territorios de Caputo. Por supuesto, el mejor resultado sería si no hubiera pasado nada, pero al menos puedes confirmar dónde está Bellra actualmente. Entendido. Debería ir solo. No puedo dejarlo ir solo. Quizás sea un poco tarde para mencionar esto, pero Saiga nunca había viajado solo en este mundo. Viajar en este mundo requería cierta cantidad de conocimientos, experiencia, equipo y técnica. No era como Japón, donde un niño podía llegar a su destino siempre que siguiera usando el transporte público correcto. No era como si hubiera mapas precisos del mundo, y tampoco había ninguna señalización conveniente. Tampoco había forma de pedir direcciones si el viajero se perdía. Esto se debió a que la población del reino Arcana no estaba distribuida de manera uniforme por todo el reino y, en consecuencia, había grandes extensiones de tierra deshabitada. Existía la posibilidad no solo de llegar demasiado tarde, sino de desaparecer por completo. Si todo lo que necesita hacer es llegar a donde se dirige, todo lo que tengo que hacer es colocar algunas escoltas con él, pero Lord Baterabe tenía una comprensión decente de la personalidad de Saiga. Si bien el joven que tenía ante él era bastante poderoso, también era emocionalmente inmaduro. Aquellos a su alrededor se preocuparían si pudiera manejar la misión por sí mismo, y él mismo estaría incluso más preocupado que ellos. Más que nada, Saiga era el heredero de la casa Baterabe. Tenía un rango mucho más alto que un criado como Sansui, y, como tal, cualquier ofensa que pudiera causar tendría consecuencias sustancialmente mayores. Quiero enviar a Pine con él, pero podría haber un combate en camino. Teniendo en cuenta que el oponente podría ser alguien con más habilidad que la Guardia Real, Saiga solo podría ser atrapado desprevenido. También existía la posibilidad de fracaso.
Mientras Lord Baterabe consideraba los posibles peores escenarios, no pudo evitar recordar a cierto hombre. Si el apóstol de la espada estuviera aquí, sería una elección fácil. El apóstol de la espada fue, con mucho, el más confiable de los 4 poderosos ases. Si Lord Baterabe pudiera enviar a Sansui y su pulida y perfeccionada habilidad con Saiga, no habría posibilidad de fracaso. Pero Sansui estaba actualmente de vacaciones. No estaba disponible. No, eso también sería una falta de respeto para Saiga. Especialmente porque le acababa de decir que creería en él. Está haciendo todo lo posible. Lord Baterabe dejó a un lado la ligera tentación de tomar el camino fácil y dio instrucciones a su heredero y sucesor. No puedo enviarte solo. Está el asunto de Ran, para empezar. Te tienes razón. Mantener a Ran a raya es mi papel, después de todo. Entonces sería mejor que Ran y tú se movieran juntos. Como Berserker, había muchas preocupaciones sobre Ran en el día a día, pero en una pelea con solo un puñado de personas involucradas, probablemente podría manejarse sola. Sin embargo, solo contigo y con Ran, aunque probablemente no haya ningún problema en términos de combate, todavía existe la posibilidad de un incidente político. Por lo menos, llévate a Pine contigo. Y, llévate también a Talán y a los estudiantes del apóstol de la espada. Hablaré con la casa Cepaeda y resolveré el asunto con ellos. He entendido. Si te encuentras con el oponente que ha robado a Bella y decides que está más allá de tus capacidades, tienes todo mi permiso para correr. Me prepararé para lo peor y recomendaré desplegar el as final. Afortunadamente para ellos, quizás, el reino de Arcana tenía más ases bajo la manga colectiva que solo el apóstol de la espada joven. La expresión de Lord Baterabe era tensa, pero no había indicio de desesperación en esa tensión. El as final. Sí, aunque prefiero no tener que usarlo. Más que desesperación, la expresión de Lord Baterabe sugería vacilación. Era una emoción oscura que se parecía al miedo, la vacilación de tener que depender de algo que preferiría no usar, si es que era posible. Parte 17. Cielos nublados. Así fue como los grupos de la Casa Baterabe y la Casa Cepaeda partieron hacia los territorios de Caputo. Los grupos viajaron en una caravana que consistía en 2 carruajes lujosamente decorados con varias docenas de guerreros montados como escolta. La caravana parecía tener algo de prisa y los guerreros que la escoltaban no estaban particularmente bien equipados. A primera vista, sus armas y armaduras apenas parecían dignas de proteger a los miembros de las grandes casas. Sin embargo, todos los que llevaban el equipo eran robustos y, con sus expresiones serias, dejaban pocas dudas de que eran élites hábiles. Dado que estaban comandados por guardias reales que estaban encubiertos como simples mercenarios, las defensas de la caravana estaban meticulosamente organizadas, sin debilidades aparentes. Si bien apenas eran un ejército de campaña en gran número, el estado de ánimo entre los miembros de la caravana era el de un batallón que se dirigía a la guerra. Bueno, ciertamente no tuvimos mucho tiempo para relajarnos, dijo Pine con un suspiro cansado, desplomándose en el asiento del carruaje. Su reacción fue perfectamente comprensible. El grupo de Baterabe acababa de regresar de su viaje hacia y desde la Villa Témpera, solo para ser metidos en otro carruaje al día siguiente. Se habían visto obligados a emprender su viaje actual justo cuando estaban todos preparados para relajarse y recuperarse de su viaje anterior. Podrías haberte quedado atrás si no quisieras venir. Quiero decir, Saiga y yo somos más que suficientes para manejar esto, dijo Ran con bastante brusquedad a la desgastada Pine. Sorprendentemente, Ran no estaba tratando de insultar, era solo que ella simplemente no entendía la necesidad de una caravana tan grande en primer lugar. Ran todavía tenía que comprender realmente el tamaño físico del mundo y no entendía lo difícil que era llegar a un lugar distante sin perderse, o los dolores de cabeza políticos que podrían acompañar a tal viaje. Más que cualquier otra cosa, no entendía el sentido de los hombres que los acompañaban. ¿Por qué los hombres que eran más débiles que ella actuaban como su escolta? Sé cómo te atreves. Ran, cállate, dijo Tsunae, cortando la réplica enojada de Apine mientras amonestaba a Ran. Esos soldados no están aquí para protegerte, sino para proteger a Doube y a Pine. ¿O qué? Tiene la intención de protegerlos también. Ya veo. Ante esa explicación, Ran no se inmutó y simplemente asintió en aceptación. Apine, tú tampoco deberías quejarte. La casa Baterabe es una casa marcial, ¿no es así? No tienes que decirme eso. La aceptación de Ran se limitó a la presencia de los soldados que escoltaban, no se extendió a Pine, razón por la cual se rió de la sarcástica broma de Tsunae. Beira podría haber sido robado, ¿verdad? Ese es un problema serio para el reino de Arcana. Por supuesto que debería ir contigo. Sobre eso. Si realmente se llevaron a Bella, estamos seguros de que Domino estará bien. La preocupación de Suge era natural. Dado que Bella era propiedad del gobernante de Domino, Ukyo, eso significaría que alguien había atacado a Ukyo y le había quitado a Bella por la fuerza. Eso ya era un problema enorme en sí mismo,
pero estaba dentro del ámbito de la posibilidad que el individuo que había tomado Bella también pudiera apuntar a destruir la República de Domino. Parecía plausible que los nobles emigrados, hombres y mujeres como Nuri, hicieran todo lo posible para curar su orgullo herido. ¿Qué opinas, Ekesach? No creo que haya mucho de qué preocuparse. Ekesach respondió a la consulta de Saiga, sonando relativamente optimista. Bella puede controlar el clima, pero no puede crearlo de la nada. Para crear suficientes nubes para cubrir todo un reino, su portador tendría que ir hasta el mar y luego traer las nubes al reino para que llueva allí. Eso llevaría una cantidad considerable de tiempo. Si toma tanto tiempo, tal vez sea un poco más en el futuro. A pesar de que este mundo no tenía métodos de comunicación rápidos como teléfonos, Domino aún podía enviar noticias de un ataque contra Ukyo usando mensajeros montados y similares. Dado que aún no habían enviado ese mensaje, y que no se había recibido ninguna otra palabra de nubes oscuras, significaba que aún no se había tomado Bella o simplemente se había tomado. Pero los sueños proféticos del estilo testudo son sobre eventos que no se pueden evitar. Ya que estamos de camino a Caputo o lo que sea, probablemente llegaremos justo cuando eso está sucediendo, dijo Ran. Ella no sabía mucho acerca de Bella, pero parecía pensar que los eventos ya estaban en movimiento. A eso, Ekesach respondió con un toque de irritación, ¿no estabas escuchando? Te estaba explicando que es imposible ya que... Disculpe, Lady Apine. Un guardia real abrió ansiosamente la puerta del carruaje. No fue el único que mostró ansiedad. Todos los que escoltaban el carruaje, de hecho, todos los que no estaban dentro del carruaje, parecían estar en pánico. Las nubes oscuras se están acumulando en el horizonte y se dirigen hacia aquí. ¿Qué? Ekesach saltó primero del carruaje y los demás la siguieron hasta la puerta. Una vez fuera del carruaje, el grupo miró hacia el este en la dirección en la que se dirigían. El cielo del este estaba cubierto por una capa de nubes negras. Era a pesar de que había una pared negra gigante en el cielo, y se acercaba constantemente. Eso no puede ser. El carruaje y la escolta montada dejaron de moverse. Todos allí solo podían mirar al cielo en estado de shock. Precisamente porque conocían los poderes de la lanza divina Bella, la vista que tenían ante ellos era tan aterradora. Como la propia Bella se había jactado, sus poderes pertenecían al reino de los dioses y estaban mucho más allá de cualquier cosa contra la que los simples humanos pudieran luchar. Incluso Ran se quedó sin habla, mirando en estado de shock mientras las nubes se acercaban. ¿Qué está pasando aquí? El murmullo de Ekesach envió un escalofrío por la columna vertebral de Saiga al recordar las imágenes de su sueño. El hombre que sostiene a Bella. Parecía extremadamente poderoso. Era imposible hacer tanto con los poderes de Bella. El que le había quitado a Bella a Ukyo era un monstruo de fuerza incalculable. Tan poderoso que no tengo ninguna posibilidad contra él por mí mismo. La razón por la que Saiga se había asustado frente a Lord Baterabe no era por las diversas complicaciones menores o posibles contratiempos. En pocas palabras, fue porque Saiga sintió que no podía derrotar a este oponente por sí mismo. Todos, dijo Saiga, mirando a todos los que se habían detenido en el lugar. No solo a Ran y Talan, sino a Tsunae, los miembros de la Guardia Real y los estudiantes de Sansui. Observó los rostros de cada guerrero, que a pesar de su ansiedad, su miedo, todos tenían la misma expresión en sus facciones. Saiga luego miró a Ekesach, la última espada legendaria. Démonos prisa. A Caputo. Convirtió a Ekesach en una espada y la apuntó en dirección a las nubes. Tenemos que proteger el reino de Arcana. El joven espadachín no quería nada más apartarse de las nubes a su espalda y correr. No se molestó en ocultar el miedo en su rostro, pero a pesar de ese miedo, todavía propuso seguir adelante. Siguiendo la dirección de Saiga, los guerreros se prepararon. Asintieron el uno al otro, volvieron a montar sus caballos para partir una vez más. Ahora todos entendían lo que había impulsado la ansiedad de Saiga, lo que había estado buscando y lo que había superado para seguir adelante. A los guerreros no les había faltado exactamente la urgencia antes, pero ahora estaban revitalizados con una nueva sensación de urgencia. Su moral estaba tan alta como podía estar cuando partieron de nuevo hacia las nubes. Parece que Saiga finalmente ha crecido un poco. Dobe, al regresar a su carruaje, no mostró signos de correr y, en todo caso, se rió entre dientes mientras se volvía para mirar a Talan, que se reunió con ella en el carruaje. Talan, que siempre había tenido un aspecto digno y fuerte, ahora era incapaz de contener una emoción infantil mientras miraba hacia el horizonte. Dobe lo miró con cariño, sonriendo feliz. Sí, de hecho. Talan no se había sentido abrumado por la desesperación, ni miraba la situación a la ligera. Pero como hombre, sintió una profunda alegría al poder enfrentarse a un enemigo que amenazaba al reino de Arcana. Todos aquí están subestimando a Saiga. Todos tienen sus dudas sobre él y desearían que el maestro Sansui estuviera aquí. Incluso el propio Saiga se siente así. No importa cómo se mire la situación, se enfrentan a un peligro para todo el reino. El sueño profético de Saiga era correcto, sin posibilidad de error.
Siendo así, deberían haber enviado el mayor activo del reino contra el enemigo, el espadachín definitivo, el único hombre que era imposible imaginar perder. Todos podían creer que él podría hacer algo al respecto. Pero eso sería simplemente huir frente al enemigo. Una cosa sería retirarse para traer información sobre el enemigo, pero Lord Baterabe ya estaba al tanto del contenido del sueño profético de Saiga, y las nubes oscuras que se estaban extendiendo por el cielo enviarían el mensaje mucho más rápido que incluso el más rápido a caballo. No había ninguna razón táctica para que Saiga se retirara, pero aún así, su corazón quería correr. La huida en pánico, más que la retirada estratégica, fue lo que pasó por su mente. Eso fue, sin duda, una señal de su debilidad. Pero debido a que era una debilidad, Saiga pudo superarlo. Debido a que Saiga era el guerrero más fuerte presente, necesitaba guiar a los demás con el ejemplo. Si simplemente huyéramos aquí, todo lo que nos quedaría a nosotros mismos serían nuestras vidas. Si corremos porque tenemos miedo del enemigo que tenemos delante, perderemos lo que significa vivir. Huir sin hacer nada, dejando todo en manos del espadachín definitivo, el hombre que tenía garantizado el éxito. Incluso si sobrevivían, los que habían huido no tendrían mucho por qué vivir después. Casi todos los presentes aquí habían perdido ante Sansui en algún momento, pero eso no era todo lo que eran. Habían perdido ante Sansui, sí, pero también habían hecho el esfuerzo de desempolvarse y levantarse de nuevo después de su pérdida. Es mejor morir como un guerrero que vivir como un cobarde, Exactamente. La propia Dove corría tanto riesgo de morir como los demás. A pesar de ese riesgo, mantuvo su actitud habitual, porque sabía lo patético que era descartar todo orgullo por el simple hecho de aferrarse a la propia vida. Ella era diferente de los gustos de Nuri y los nobles emigrados, todos los cuales habían hecho exactamente eso. Solo los débiles pensaban que podían ganarse el respeto sin arriesgar sus vidas de alguna manera. Hay una parte de mí que se alegra de que el maestro Sansui no esté aquí. Si el maestro Sansui estuviera aquí, después de todo, es posible que no tuviéramos un papel que desempeñar en nada de esto. Los guerreros presentes querían estar orgullosos de sus vidas. Querían esforzarse para hacerse más fuertes, luchar contra el peligro y obtener la gloria que provenía de todo eso. Incluso si no podían convertirse en los espadachines más fuertes del mundo, todavía querían ser espadachines adecuados por derecho propio. Había llegado la oportunidad de demostrar su valía. Es como Saiga nos ha mostrado. Debemos cumplir con nuestro deber ante el peligro, incluso si no somos tan fuertes como el maestro Sansui. No solo uno o dos de nosotros, sino todos juntos. El reino definitivamente sufriría si huyeran aquí. Muchos de los habitantes del reino perderían su sustento a causa de los desastres naturales, y sin duda la muerte vendría en forma de enfermedad y hambre. Era deber de los reunidos aquí evitar que eso sucediera. Yo era un espadachín incomparable en Mayan, pero mi valía era simplemente una curiosidad. En este reino, soy un espadachín que está lejos de ser el más fuerte, pero que puedo ser útil para alguien. Tengo la bendición de haber encontrado esta tierra. ¿Oh? ¿Y soy solo parte del escaparate? Por supuesto que no. Es porque estás aquí que puedo soportar. Es porque no quiero decepcionarte que puedo arriesgar mi vida y luchar. Los carruajes entraron en la tierra envueltos por las nubes negras que se extendían. La imagen de la capa de nubes convirtiendo el día en noche fue una que solo podría describirse como aterradora. Lo mismo sucedió dentro del carruaje, ya que las nubes sumergieron el interior en una oscuridad completamente negra. Pero en esa oscuridad, la esperanza brilló en el joven y la joven mientras se tomaban de la mano. Parte 18. Ansiedad. Bella, la lanza divina de la rebelión, uno de los 8 tesoros sagrados. Un artículo mítico famoso conocido por prácticamente todos en el continente, el arma legendaria era capaz de controlar el clima. Los cielos del reino de Arcana estaban alfombrados por una capa oscura de nubes de tormenta que dejaba en claro a todos que el arma legendaria había sido robada por alguien que tenía intenciones hostiles hacia el reino y estaba haciendo uso de sus poderes. La gente se encogió de miedo ante la amenaza y empezó a gritar que había llegado el fin del mundo. No había nadie que pudiera tranquilizarlos. No era solo la gente común. Soldados y burócratas, nobles y plebeyos por igual podían hacer poco más que atrincherarse en casa y esperar poder capear la tormenta que se avecinaba. Las funciones del reino de Arcana se habían interrumpido por completo antes de que una gota de lluvia cayera de las enormes nubes que se cernían sobre él. Incluso entonces, los del Palacio Real no habían perdido la esperanza. El hecho de que el rey y las 4 grandes casas ya hubieran tomado medidas fue suficiente para dar esperanza a la gente. Parece que el sueño tenía razón. Tenía la esperanza de que fuera solo una pesadilla, comentó Lord Baterabe, quien había oído hablar primero del sueño profético, en la sala de conferencias con el rey y los señores de las otras grandes casas. Ya hemos dado nuestros pasos. Todo lo que queda es esperar noticias. Si mostramos alguna incertidumbre, simplemente sembrará miedo entre los que están debajo de nosotros.
Lord Sepaeda tenía los brazos cruzados y los ojos cerrados, intencionalmente haciendo un punto para parecer indiferente. Se estaba esforzando mucho para parecer tranquilo. Mi hermana y su hija están de camino al lugar en cuestión, con sus fuerzas a carruaje. Seguramente no querrá sugerir que no se puede depender de tu heredero o del prometido de mi hermana. Sabía muy bien que su hermana más querida, Dove, se dirigía hacia los territorios de Caputo. Con ese conocimiento en la mano, Lord Sepaeda había acallado sus preocupaciones personales y se centró en su papel como figura pública para mantener la calma. Estás en lo correcto. Mis disculpas. Lord Sepaeda, el más joven de los señores de las grandes casas, actuaba de una manera acorde con su papel. Lord Baterabe, al ver la actitud de Lord Sepaeda, sintió una momentánea punzada de vergüenza. Conozco las habilidades de Rani Saiga, con los dos juntos, no tengo ninguna duda de que prevalecerán. Además, el príncipe Talani, los guardias reales, están con ellos. Hay pocas razones para esperar un resultado no deseado. El rey, con expresión solemne en el rostro, se tragó las palabras que habían estado a punto de escapar de su boca. Quería ordenarle a Sepaeda que recordara al Sansui de vacaciones, y rápidamente. Pero el propio Lord Sepaeda, que quería hacer eso más que nadie en la sala, estaba controlando ese impulso. Como tal, el rey dudaba en forzar el asunto. Pero, siempre existe el peor de los casos. Disaea, no hay razón para mantener tu as en reserva, ¿verdad? Si no hubiera otros medios para garantizar el resultado, el rey muy bien podría haber ordenado a Sepaeda que retirara a Sansui. En ese caso, las otras tres casas probablemente habrían estado de acuerdo con él. Ciertamente. Espero que confíe en mí para hacer lo correcto aquí. Esta no es una situación para juegos políticos. Cada una de las figuras presentes confiaba en que Saiga y sus compañeros triunfarían. Saiga por sí solo podría no inspirar esa total confianza, pero el grupo que tenía con él, aunque pequeño, estaba compuesto en su totalidad por personas en cuya habilidad se podía confiar. Sin embargo, se trataba de una cuestión de supervivencia del reino. Necesitaban planificar la posibilidad de fallas y dar todos los pasos necesarios. Estoy seguro de que mi as podría derrotar al que robó Bella. Ya veo. El as de Disaea, Shanukiyo, el portador ideal de Pandora. A su manera, estaba tan seguro de matar a su objetivo como Sansui. Incluso si el que robó a Bella fuera lo suficientemente poderoso como para matar a Saiga y a todos sus compañeros, Shan podría matar al delincuente sin riesgo de fallar. Debido a que el reino ya le había dado instrucciones a Shan, Sansui no había sido llamado. Su Majestad. ¿Qué cree que ha pasado en Domino? Lord Disaea preguntó al rey, claramente preocupado. La hija del rey, Setembe, se encontraba en la República de Domino, el lugar que probablemente sufrió la peor parte del ataque inicial. Dado que Setembe fue asignada allí para vigilar a Ukyo, estaba casi segura de haber encontrado al que se llevó a Bella. Era imposible decir con certeza que hubiera sobrevivido al encuentro. En última instancia, la República de Domino es nuestro estado vasallo. Perderlo no tiene importancia para nosotros. Preocuparse por esas cosas cuando está en juego la supervivencia de su reino. Has envejecido, Disaea. Le ruego que me perdone, Su Majestad. El rey respondió a la pregunta de Disaea con un comentario bastante más duro e impersonal de lo que cabría esperar. Era su forma de demostrar que no había necesidad de preocuparse por Disaea. Al gobernante soberano de un reino no se le permitía el lujo de preocuparse por su hija en una situación como esta. El rey, como su vasallo Lord Sepaeda, necesitaba comportarse con un estoicismo frío y profesional. Además, dudo que Ukyo sea derribado tan fácilmente. Sospecho que ya está dando sus propios pasos para reclamar su tesoro sagrado. El comportamiento estoico del rey no era solo un espectáculo, también confiaba implícitamente en Ukyo Fushi. Si bien el propio Ukyo casi no tenía capacidad de combate, el rey no pensó que simplemente se quedaría de brazos cruzados después de que le quitaran a Bella. El escenario más probable era que Ukyo había sido tomado por sorpresa, pero incluso ahora ya se estaba moviendo para resolver la situación por su cuenta. Simplemente no era posible que Ukyo esperara a que el reino de Arcana viniera a salvarlo. Con respecto a ese asunto, dijo Lord Caputo solemnemente. ¿Quién es este hombre, el hombre que le quitó a Bella a Ukyo? Lord Baterabe dijo que sospechaba que era un miembro del antiguo régimen de Domino, pero encuentro esa hipótesis difícil de creer. No tenía sentido que los reunidos se involucraran en especulaciones en este momento, pero Lord Caputo no pudo evitar considerar las posibilidades. Actualmente, Ukyo está siendo protegida por la Guardia Real asignada a Su Alteza. No puedo pensar que haya alguien entre el antiguo régimen con la capacidad de simplemente quitarle Bella. Si ese individuo hubiera sido parte del gobierno imperial, seguramente se habrían movido antes. Era la misma pregunta que había molestado a Saiga, y completamente natural para cualquiera que conociera el estado del antiguo régimen de Domino. Era difícil creer que el Imperio Domino, por podrido que estuviera, tuviera a alguien con esa habilidad. Si hubiera existido tal individuo, la revolución probablemente habría fracasado.
Sé que es una pregunta sin sentido de la que preocuparse. Dado que quien quiera que sea le ha quitado un tesoro sagrado a Domino y amenaza nuestro reino, es necesario derrotarlo. Pero, no puedo evitar sentir que nos falta algo. Algo muy importante. Algo absolutamente aterrador. ¿Podría ser que fundamentalmente habían interpretado mal la situación? Lord Caputo, de una manera impropia de un gran señor, no pudo evitar expresar su preocupación en ese sentido. Por mucho que supiera que era un ejercicio inútil, el peso de esa incertidumbre le impedía hacer otra cosa.